Muy bien, continuando acá entonces con lo que serían las bases cargadas excéntricamente, pero en este caso en dos direcciones, tendríamos que, al igual que una dirección, al principio es el mismo. Los momentos tratan de llevar hacia un lado lo que sería la carga Q. Entonces, tendríamos no la carga Q aplicada en el baricentro, sino que fíjate que en este caso hay tenemos la presencia de un momento que gira posiblemente alrededor de un eje. Ay, aquí se me fue de un lado, rotando alrededor de un eje oblicuo, ¿okay? Cuyas resultantes podríamos establecer una parte gira en X y otra parte gira en Y. Podemos llevar esto de esta manera y así es como nosotros lo tenemos. Lo extraemos de los programas. Nosotros por ejemplo de SAP 2000 nosotros extraemos una fuerza en 3 que vendría a ser esa fuerza Q. Tendríamos también un momento 1 que vendría a ser ese momento en X, y tendríamos momento en 2 que vendría a ser el momento en Y. ¿Ok? Esto es lo que nosotros sacamos automáticamente del programa, por ejemplo, o según la nomenclatura que estemos usando en la teoría de estructuras, si estamos utilizando un método manual. Pero normalmente con estos valores son los que nosotros trabajamos. Entonces, este momento en X, fíjate que es el momento que gira alrededor de X. Este de acá viene siendo X, entonces esto gira alrededor de X, lógicamente. Entonces, como ya les había comentado, en los momentos tratan de jalar o inducen una excentricidad en esa carga. Y por ejemplo, en este caso, fíjate que tenemos esta dirección para MY, obviamente va a alar o va a empujar esta Q hacia el lado derecho, y en este caso MX lo va a impulsar hacia la parte de arriba, ¿no? Visto en planta. Esta tendría que ser una vista en planta, esta es una vista en una vista de elevación, por decirlo así. Entonces, en este caso no estaríamos hablando de ninguna DPE, no, sino que igualmente vamos a tener una distancia B, que viene siendo la distancia más corta de la planta de la zapata, y una distancia L. Entonces fíjate lo que vamos a tener acá. Tenemos una excentricidad paralela a L y una excentricidad paralela a B. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros debemos... fíjate que aquí igualmente está L y aquí está B. Sin embargo, acá es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Bien? Y fíjense lo que yo les decía, siempre en la nomenclatura, siempre en la bibliografía, la nomenclatura que vamos a utilizar, que vamos a ver, es esto. Como yo les decía en uno de los primeros videos que yo les compartía, algunos videos que vimos por allí de algunos ensayos de falla de suelo, que falla es en esta sección, este corte transversal es en el que se analizan las fallas. Entonces continuamos acá. Tenemos 4 casos para los cuales analizar lo que sería la excentricidad en estas bases. ¿Ok? Tenemos cuando la excentricidad en L, entre L es mayor que un sexto, y lo mismo para la excentricidad en B, con respecto a B, por supuesto. Entonces, si esas dos relaciones son mayor que un sexto, tenemos a la presencia del caso 1, en el cual fíjate que el área de apoyo de esa zapata, fíjate para dónde se va Q, por ejemplo, este es puede irse para acá, para acá, para acá o para acá, dependiendo si MX es positivo o negativo, dependiendo si MY es positivo o negativo. Depende de eso. ¿Por qué? Porque si es positivo, sencillamente MX va hacia allá, si es negativo, MX va hacia allá. Y algo similar para Y, ¿no? Pero dependiendo el caso, nosotros tenemos hacia dónde se dirige. Pero fíjate que esta A' vendría siendo el área efectiva
y que en el caso 1 viene dada por una especie de triángulo. El área de un triángulo es base por altura entre 2. En este caso estaríamos hablando de B1 y L1. ¿Ok? ¿Quién es B1? ¿Quién es L1? Aquí ya tenemos las ecuaciones. Para cuando aplica caso 1, ojo, cuando es caso 1, entonces B1 aplica para esta ecuación, L1 aplica para esta otra ecuación. L', ojo con L', recordemos que L' es distinto que L. No siempre son iguales. Entonces, L' viene siendo el mayor de estos dos. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Para conocer entonces cuánto es B'. B' es el valor del área, esta área que tenemos acá, área prima, efectiva, entre L'. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer aquí? Se trata de que toda esta área triangular se busca hacer una especie de rectángulo equivalente. Se busca hacer una especie de rectángulo equivalente para que entonces sí sean aplicables todas las ecuaciones que tenemos a continuación. Este rectángulo verde, si lo comparamos con este triángulo azul, el área de este señor que viene siendo A' va a ser igual a esta otra área de aquí. Vamos a tener los mismos valores, con la salvedad de que aquí vamos a tener B' y aquí L', y en este otro caso vamos a tener por este lado vamos a tener en este caso L1 y por aquí vamos a tener a B1. Esto es lo que se llama equivalencia de figuras. ¿Okay? Son dos figuras con áreas igualmente iguales, valga la redundancia, con áreas iguales pero de forma distinta. Eso es lo que se busca hacer, a resumidas cuentas. Siempre y cuando, vuelvo y les repito, la relación entre L y EB entre B es mayor que un sexto. Entonces vamos a continuar acá. El caso 2 viene a ser cuando la relación entre EL y L es menor que 0.5 y EB es menor que un sexto. Esto acá les indico lo siguiente. Tiene que ser el valor absoluto de este señor. ¿Ok? Valor absoluto de la excentricidad al menos. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando del primer cuadrante. Si tenemos el origen acá tenemos X positivo y Y positivo. Acá vamos a tener X negativo y Y positivo. Aquí vamos a tener ambos valores negativos. Y aquí vamos a tener un positivo y un negativo, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros tenemos que considerar es la magnitud de las excentricidades. Si hablamos de magnitud de excentricidades, obviamente eso es el valor absoluto de esa distancia. Una distancia es positiva o negativa dependiendo su dirección. Si la dirección es hacia la derecha, a partir del centro es positiva. Si es hacia la izquierda, a partir del centro de la zapata, es negativa. Ojo con eso, igualmente hacia arriba o hacia abajo. Ok, en este caso tenemos X, aquí en este caso tenemos menos X, en este caso tenemos menos Y, en este caso tenemos Y. Ojo con eso. Entonces cuando vayamos a evaluar si corresponde para caso 1, 2 o 3 o 4, tendría que ser con la magnitud de la excentricidad, no con el valor. Porque puede ser que tengamos el caso de momento en X que sea negativo, y eso quiere decir que la excentricidad, que la carga Q se ubica por este lado. Por ejemplo, si el momento en Y es positivo. O para ver. Sí, exactamente eso. Si es negativo, lo va hacia arriba. Y bueno, podemos tener una excentricidad negativa. Ese es el caso. Entonces recordemos que es la magnitud. Bien. Si tenemos esto en consideración, obviamente vamos a tener un área efectiva de una forma distinta, que en este caso es un trapecio. Y el área de un trapecio es la base por el promedio de las alturas. Más nada. El promedio de las alturas es este. Y la base es B. Sencillamente.
Ok, entonces es el mismo principio. Sencillamente, toda esta área lo que se busca es hacer un cuadrado, o un rectángulo, mejor dicho, equivalente. Que tenga B' por aquí y L' por aquí. Entonces fíjate que para este caso, el caso 2 y el caso 3, tenemos que evaluar con nomogramas. Fíjate lo que tenemos aquí. Las magnitudes de L1 y L2, este L1 y este L2, viene a ser, o lo podemos calcular a partir de la figura 1610. Después que nosotros calculemos de allí cuánto es L1 y cuánto es L2, nosotros tenemos que calcular entonces cuál es el mayor de los, o mejor dicho, debemos establecer cuál es el mayor, y el mayor va a tomar la forma de L'. Y para calcular B', vamos a dividir el área, todo esto, entre L'. ¿Okay? Primero calculamos cuánto es L1 y L2 en base a estos valores de L entre L y EB entre B. Luego calculamos L1 y L2, luego calculamos el área, y bueno, al mismo tiempo que estamos calculando L1 y L2, establecemos L. Bien, L', perdón. Y sencillamente B' sería el otro paso, que sería el área efectiva entre L. Esta figura 16.10 la tenemos en el siguiente. Fíjate que tenemos acá lo que sería para L1 entre L y L2 entre L, dependiendo de este señor de acá, que sería la relación entre L. Este valor, fíjate cómo se usan estas tablas. Entramos con este valor, ¿okay? Nos ubicamos acá. Recordemos que ese valor tiene que ir de 0.5 a 0. Entonces, con el valor de EB entre B, nosotros tenemos que seleccionar, fíjate. Si EB entre B nos da 0.01, tendríamos que utilizar esta recta de acá. ¿Ok? Y suponiendo que L entre L nos da 0.3, sencillamente tenemos que intersectar acá y aquí bajar. ¿Ok? En este caso particular sería un valor de, bueno, acá tendríamos el 0.05, acá tendríamos 0.5, perdón, acá tendríamos 0.3, para ver, 0. La mitad, bueno, entre, vamos a verificarlo una vez, 0.45 me parece, ¿sí? 0.45. Y en este caso la mitad entre 0.45 y la mitad en 0.4, la mitad entre ellos dos sería 0.425. Entonces este valor aproximadamente puede ser 0.425. ¿Ok? Ese sería el valor de L1 entre L. Obviamente L lo conocemos. Vamos a poner que L sean 2 metros. Si L son 2 metros, L1 es igual a 0.425 por 2, que sería, vamos a ver, 0.85, sencillamente. Y es sencillamente eso, señores. Entramos con este valor, nos ubicamos aquí, vamos a suponer que nos dio 0.2, la relación entre EL, vamos a suponer otro ejemplo. Y entonces la relación entre EB entre B nos dio 0.03. Entonces 0.03 está entre la mitad de estos dos. Y sencillamente trazamos una línea paralela entre ellos dos. ¿Ok? Este sería lo que sería 0.03. ¿Ok? Entonces si intersectamos entonces acá, intersecto esta con esta, bajo a leer acá. Bajo a leer acá. Entonces, si entre la mitad de ellos dos tenemos 0.5, acá yo tengo 0.45,
fíjate que la mitad entre 0.45 y 0.5 sería 0.475, ¿cierto? Esto es igual a L2 entre L. ¿Ok? Si L es igual a 2, vamos a tener que L2 es igual a 2 veces 0.475. Sería 0.95. ¿Ok? Entonces es sencillamente eso, señores. Entonces con L1 y L2 nosotros pasamos entonces a calcular, fíjate en el caso 2 por ejemplo, lo que sería el área prima. Después de que calculamos el área prima, tenemos que establecer cuál es el mayor de los dos. El mayor de los dos en este caso nos dio 0.975. Bueno, sencillamente agarramos y dividimos el área prima entre esa L prima para establecer el valor de B prima. No tiene mucha ciencia. Entonces, ese sería lo que es el caso 2. Vamos a evaluar el caso 3. Y fíjate que sería algo similar, algo bastante similar, pero respecto al otro eje. Fíjate que estamos hablando en este caso no de L1 y L2, sino de B2 y B1 y B2. ¿Ok? Y esto se da cuando E entre L es menor que un sexto y EB entre B es menor a 0.5. Entonces, para ello, nosotros tenemos que calcular B1 y B2 con la figura 16.11. Fíjate que igualmente es un trapecio, el área efectiva. Ok, tenemos base por el promedio de las alturas. Y tenemos prácticamente lo mismo, pero con otra nomenclatura. Entonces, cuando tenemos presencia del caso 3, lo primero que tenemos que analizar o verificar es esto de acá. ¿Cuánto es B1 y B2? Desde luego tenemos los nomogramas o en este caso los valores de B1 y B2. Fíjate que si ponemos cuidado, las gráficas son bastante parecidas. Entonces vamos a hacer un ejemplo más o menos práctico acá. Vamos a suponer que EB entre B es igual a 0.25 y L entre L viene siendo igual a 0.35. No, ese no. 0.10, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar acá. EB entre B tenemos que establecerlo entre la mitad de estos dos. Tenemos que establecerlo por acá. Vamos a hacer una línea directamente. 0.25 estaría por acá. Ok. Igualmente para este caso. Ok. Acto seguido, evaluar entonces con EL entre L 0.1. Fíjate que tenemos acá 0.1. Pero para visualizar cuál es, bueno, es un poco engorroso. Sin embargo, acá tenemos que este vendría siendo L igual a 0.01. Este vendría siendo para este valor, este para este valor, este para el que le sigue, este para esta de acá, este para este que es el que estamos buscando, y este de ser el límite para el último, ¿no? Obviamente. Entonces, nuestra recta en cuestión es esta de aquí. ¿Ok? Nos interesa entonces la intersección, obviamente, de aquí hasta acá. ¿Ve? Y acá leemos el dato. Acá tenemos el 0.7. Entonces podemos interpolar. Podemos interpolar sencillamente. Tenemos acá el 0.75. Y bueno, vamos a como quien dice abuelo de pájaro, tenemos el beta 1 o B1 entre B. La relación entre ellos dos como 0.72. Obviamente ustedes
les recomiendo imprimir todos estos nomogramas para que lo puedan hacer de una forma más exacta. Si beta viene a tomar el valor de 1.5, B1 vendría siendo 1.5 por 0.72. Tendríamos 1.08. B1. Ok. En este caso vamos a establecer cómo nos va por acá. Tendríamos 0.10, sería esta de aquí. Y fíjate que la intersección es esta. Bajamos hasta acá. Y podemos jugar con esto, ¿no? Acá tendríamos 0.1, 0.15 estaría por acá, la mitad entre ellos dos sería 0. Yo lo colocaría 0.18, lo que sería B2. Fíjate aquí lo que nos está dando esta tabla, B2 entre B. Si B igualmente 1.5, tenemos que B2 igual a 0.18 por 1.5. Nos daría 2.7 metros. Esto sí es en metros. Esto sí es en metros. En este caso estamos hablando de una relación de distancia. Es adimensional. Pero entonces fíjate que en este caso L' sería 1.08. ¿Ok? Y para el área efectiva tenemos que evaluar promediando B1 con B2, multiplicándola por la L. Y luego bueno, tendríamos que establecer, pero preliminarmente tendríamos que verificar esto. ¿Ok? O sea, asumir esto. Ese sería el caso número 3. Tenemos más, por supuesto, tenemos el caso 4, que es cuando la relación entre L y L y B es menor a un sexto. Cuando eso es así, tenemos que calcular las relaciones de B2 entre B y L2 entre L, sí, con la figura 16.12. Entonces fíjate cómo estaría dispuesta nuestra área efectiva, por decirlo así. Entonces la tendríamos como una especie de forma un poco irregular, que esta sería el área. Obviamente ustedes lo pueden hacer a mano si lo desean, para que verifiquen este valor o esta ecuación. Entonces fíjate, la longitud efectiva L' vendría siendo igual a L. Y el ancho efectivo vendría siendo B'. Para esto tenemos las siguientes nomogramas. Y sencillamente es más de lo que ya hemos visto, ¿no? Entramos con el valor de EB entre B. Vamos a poner que es 0.15. Y tenemos que intersectar con el valor de B2 entre B. Intersectar con el valor de L entre L, perdón. Vamos a suponer que el valor es 0.14. Tenemos que quedar entonces con la intersección. Ok. Lógicamente podemos interpolar si queremos. Vamos a suponer que el valor de L entre L sea 0.13. Obviamente va a ser acá, entre la mitad entre las dos. Entonces lo que deberíamos es verificar la intersección entonces con el medio de esas dos. Entonces tomar la lectura acá. Tomar esta lectura de aquí. Sencillamente. Y eso, lo que no debemos perder de vista es que nos va a dar B2 entre B. Y con esa lectura lo multiplicamos por B y vamos a tener el valor de B2. Sencillamente. Igualmente para acá. Si entramos por ejemplo aquí con 0.12.5,
que sería la mitad entre ellos dos, o con cualquier valor acá, obviamente que podemos interpolar, y no voy a perder tiempo acá en enseñarles cómo interpolar, pero acá lo que tenemos es que verificar, ¿no? Esta sería esta curva, 0.04 para esta otra, 0.06 para esta otra, 0.08 para esta otra, y en este caso estaríamos hablando de 0.10. En esta que sigue estaríamos hablando de 0.12. Esta otra de por aquí sería 0.14 y esta última de arriba sería 0.16. Eso es lo que tenemos que tener en consideración, enumerarlas de abajo hacia arriba. Entonces sencillamente intersectar. Intersectamos de aquí hacia abajo, tomamos la lectura y eso nos da L2 entre L. Mucho cuidado con eso. Entonces bien, esos serán los 4 casos de excentricidad biaxial. Y naturalmente tenemos que, o les sugiero a ustedes acá, se me pasó colocarle aquí, que sería el flujograma 3. Para entonces calcular la capacidad de carga del suelo en fundaciones directas. Con excentricidad en 2 direcciones. Obviamente, les repito acá, conociendo la profundidad del suelo, todos los factores que ya deberíamos conocer de cara a uno de estos ejercicios, la carga puntual, el momento en X y el momento en Y. Eso es lo que principalmente debemos conocer. Después de conocer esto, tenemos que evaluar cuántos son los factores de capacidad de carga de Terzaghi, los factores por inclinación, con la relación de F entre B y factor de fricción del suelo debemos evaluar cuánto es el factor de profundidad que corresponde, si A, B, C o D, y para después, bueno, calcularlos, sencillamente. Nos preguntamos luego si hay nivel freático. Si no hay, despreciamos el nivel freático en el suelo, por supuesto. Y si tenemos, tendríamos que considerar entonces si es caso 1, caso 2, caso 3. Evaluamos para caso 1. Si es caso 1, si corresponde a caso 1, tendríamos que modificar el segundo y el tercer término de Q'(U). En el segundo tendríamos que modificar Q y en el tercero tendríamos que modificar gamma prima. Si es caso 2, tendremos que modificar entonces el valor de peso específico por gamma barra. Ok, ya sabemos cómo evaluar esas dos condiciones. Y tendríamos que sustituirlo en el tercer término de Q'. Luego de todo esto, tendríamos que estimar las excentricidades y verificar si es el caso 1, 2 o 3, dependiendo la ubicación de la excentricidad o dependiendo de la ubicación de la carga. Luego de eso calculamos A', antes de calcular A', tendríamos que calcular B1, L1, B2, L2, el que corresponda, ¿no? Porque en función a eso es que está A', lógicamente. Entonces, teniendo eso en consideración, los factores de forma son los que se van a ver implicados, porque debemos usar entonces en los factores de forma esos valores de B' y los valores de L'. Mucho cuidado con eso. Y así como lo hicimos para las bases con excentricidad en una dirección, tenemos que evaluar Q'(1). Entonces también la fuerza última que soporta esa zapata excéntrica. Y luego comparar Fs que sea mayor que 3. Entonces acá tenemos un ejemplo también. Y este indica lo siguiente. Calcule la capacidad de carga en fuerza y esfuerzo para una zapata como la del ejemplo 2. Únicamente agregando un momento en Y de 5 toneladas. Use los siguientes datos. Fíjate que lo que vamos a agregar adicional es MY. Les dejo como tarea evaluar el principio. El principio del ejercicio hasta llegar, hasta acá, hasta estimar las excentricidades. Hagan ustedes solitos todo lo que sería el principio, evaluar los factores de capacidad de carga, factores de inclinación, factores de profundidad, evaluar si influye o no el nivel freático, hasta llegar acá. Ok, teniendo entonces esto en consideración,
tuve ahí un pequeño corte en la grabación, pero bueno. Teniendo esto en consideración, entonces tenemos que pasar a calcular las excentricidades. Fíjate, como ya yo les había comentado, un momento en X nos genera una excentricidad en Y y un momento en Y nos genera una excentricidad en X. Primero tenemos que estimar cuáles son las excentricidades. En Y tenemos 0.6 metros y en X tenemos 0.5 metros. Luego dibujamos lo que sería nuestra planta de fundación, nuestra base de la fundación. ¿Ok? Y fíjate que en este caso yo me estoy quedando con los sentidos reales de ellos, que son positivos. En este caso, fíjate que si este señor es positivo, siguiendo la regla de la mano derecha, nosotros vamos a tener que colocar el índice hacia acá y la dirección hacia donde nos apuntan los otros 4 dedos nos da el sentido positivo. ¿Ok? Sencillamente hacia acá. Igualmente para X. Vamos acá y nos da este sentido, esta orientación. Entonces, lógicamente, este señor nos va a jalar la Q o el valor Q hacia acá y MX lo lleva hacia abajo. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que considerar una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Muy bien, esa excentricidad en X vendría siendo la misma excentricidad en B, simplemente que con un subíndice distinto. Igualmente para acá, esta vendría siendo la excentricidad en L. ¿Sí? Entonces, verificamos acá. EY entre L vendría siendo L entre L, que es igual a 0.25. Fíjate que es mayor. EB entre B vendría siendo mayor que un sexto. Un sexto es igual a 1. Voy a decir el valor exacto. 1.166666 periódico. ¿Ok? Entonces fíjate, en ambos casos estamos por encima. Entonces estaríamos en presencia del caso 1 en realidad. En este caso he colocado allí caso número 2, pero vendría siendo el caso 1. Ok, entonces en ese caso, fíjate que tenemos ecuaciones ya predestinadas para B1 y L1. Simplemente pasamos a evaluar y nos da estos valores. Ok, recordemos allí lo que vimos hace unos minutos acerca de B1 y L1 cuando el caso es 1. Tenemos caso 1 o caso I, como quieran llamarlo. Ok, entonces, fíjate que el mayor de estos dos viene a ser L'. Ok, luego pasamos a calcular cuánto es el área efectiva. Si nosotros tenemos esto, tenemos que esa área en cuestión viene a ser aproximadamente un triángulo. En ese triángulo acá tenemos L1 y acá tenemos B1. Esto es una B. Muy bien. Entonces el área de ese triángulo viene a ser A'. Y tenemos también B', que es simplemente la división. ¿Ok? Luego continuamos acá a calcular los factores de forma. Fíjense que lo que he ingresado acá son los valores de L' y B'. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que considerar. Después que caracterizamos en lo que es el caso 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la excentricidad, tenemos que calcular L' y B'. Después de eso, estimamos los factores de forma. Como les digo, los factores de forma van en función a la forma que está ejerciendo compresión en el suelo, no en la forma de la zapata normal. Ok, entonces teniendo acá el resumen, nosotros tenemos que considerar algunas cosas. En el tercer término, recordemos que vamos a colocar gamma barra y B'. B', recordemos que es este valor de aquí.
Bien, entonces fíjense que tendríamos que multiplicar todo esto para tener este valor. Multiplicamos todos estos, señores, para tener este valor. Y multiplicamos para tener este valor. Y luego estos los sumamos entre ellos. Simplemente es la sumatoria la que vamos a colocar acá. O la que vamos a considerar como ustedes pueden adoptar la forma que ustedes quieran. Pueden inclusive sustituir acá cada uno de los valores. 1000. Pueden acá colocar el 7.9 y tal. Y hacer toda la operación completa. Sin embargo, así me parece un poco más fácil de expresarlo para explicárselo a ustedes, ¿no? Y entonces acá tendríamos el esfuerzo de Q'(U) y tendríamos la fuerza acá. La fuerza no es más que el esfuerzo multiplicado por el área, para obtener entonces cuánto es la fuerza resultante que soporta esa área en cuestión, del suelo por supuesto. Si lo dividimos entre Q en este caso toma el valor de 10 toneladas para este ejercicio. Acá me acabo de dar cuenta que este valor sería toneladas por metro. Ok, serían 5 toneladas metro. Bien, volviendo acá, tendríamos Q último, que sería este valor, entre 10. Ok, entonces en este caso fíjate que tenemos un valor menor que 3. En este caso fíjate que la única diferencia que hicimos fue agregar un momento en la otra dirección. Agregando un momento en la otra dirección, bueno, al parecer nos falta un poco de área, ¿no? Entonces la tarea en este caso es rediseñar hasta que cumpla. Okay, esa es la tarea que les voy a dejar. Me comentan cualquier inquietud, cualquier cuestión por allí. Acá lo que ustedes deben hacer es modificar lo que ya yo les había comentado, modificar la profundidad, modificar el ancho de la zapata y el largo. La profundidad pueden aumentarla hasta unos 3 metros. Ok, en este caso eso lo va a dar el perfil estratigráfico del suelo, que eso depende del sitio en cuestión, no un valor establecido, pero normalmente las fundaciones superficiales van hasta máximo 4 metros de profundidad. Pero ya una zapata a 4 metros de profundidad es un poco exagerado. Sin embargo, eso es lo que nosotros podemos encontrar en la bibliografía. De 4 inclusive hasta 6 metros de profundidad. Pero les dejo la tarea. Rediseñen esta cuestión hasta que cumpla. Es decir, tomen otras consideraciones acá al inicio respecto a lo que sería BL o DF. Y luego aplican nuevamente todo este flujograma.